Antes del tiempo, antes del polvo, antes incluso del primer susurro de la creación, existía un reino que no conocía amaneceres. No había sol, ni estrellas, ni esperanza, solo tronos en 7. En 7 tronos, tallados en la esencia misma del abismo, donde reinaban los nombres que ni los ángeles pronunciaban sin temblar. Lucifer, el portador de la luz caída, cuyo resplandor era ahora una llama fría, más aterradora que la oscuridad. Mammon, señor de la codicia infinita, rodeado de montañas de oro que jamás saciaban su hambre. Asmodeo, príncipe del deseo y la destrucción, con una sonrisa capaz de quebrar voluntades. Leviatán, la bestia ancestral, océano viviente de furia y caos. Beelzebub, el corruptor, enjambre de plagas y voces susurrantes. Satanás, el adversario eterno, estratega del odio, paciente como la eternidad. Belfogor, el tentador silencioso, genio de la pereza, maestro de las ideas prohibidas. Durante eras incontables, su dominio fue absoluto. No había rebeliones en el infierno, no había disputas. El sufrimiento fluía como un río eterno, hasta que algo imposible ocurrió. Una grieta, no en la tierra, no en los cielos, sino en el mismísimo corazón del abismo. El suelo de sombras tembló, los tronos vibraron, incluso Leviatán, que dormía entre tormentas negras, abrió sus ojos colosales. Del vacío emergió una luz, no divina, no celestial, algo peor. Lucifer se puso de pie, lentamente. Sus alas, desgarradas pero majestuosas, se desplegaron como eclipses vivientes. Eso, murmuró, y por primera vez en milenios, su voz no sonó segura, no debería existir. A la luz comenzó a tomar forma una silueta, una presencia, un poder que no pertenecía ni al cielo ni al infierno. Y cuando aquella figura dio su primer paso, todo el abismo comprendió una verdad aterradora. Analgo había venido por los 7, pero no para servirles. El abismo entero retrocedió. No fue una metáfora, no fue miedo, fue instinto. Las sombras se curvaron, las llamas negras se inclinaron, y los ecos del infierno callaron. La figura avanzó, a cada paso. No resonaba, devoraba, como si la existencia misma se deshilara bajo su presencia. Mammon, aferrado a su trono de riquezas imposibles, fue el primero en reaccionar. Nada entra aquí sin pagar un precio, gruñó. El oro a su alrededor cobró vida, formando bestias, armas, tormentas de metal líquido. El desconocido ni siquiera lo miró. Las creaciones de Mammon se desintegraron en el aire, convertidas en polvo brillante. Asmodeo sonrió interesante en sí, levantó, y el deseo mismo se materializó como fuego rojo. Ilusiones, tentaciones, recuerdos rotos, promesas imposibles. Todo se lanzó contra la entidad. Nada funcionó, ni una vacilación, ni un gesto. Beelzebub rugió furioso. Un enjambre interminable de criaturas de pestilencia cubrió el cielo del infierno. La figura extendió una mano, solo una. El enjambre murió en un instante. No quemadú, no destruidú. Simplemente dejó de ser. Por primera vez, los 7 guardaron silencio. Leviatán emergió entonces desde los océanos de tinieblas. Su cuerpo, hecho de tormentas, colmillos y abismos giratorios. Sea lo que seas, retumbó su voz. Estás en territorio equivocado. La entidad finalmente habló. No fue un sonido, fue una idea forzada dentro de la mente de todos. No he venido por territorio. El infierno tembló. Incluso Satanás, que jamás mostraba emoción, frunció el ceño. Lucifer descendió lentamente de su trono, su presencia aún imponente, su mirada ardiendo con una furia fría. Entonces dime, dijo con voz cortante, ¿por qué has venido? La luz pulsó, el abismo se rasgó, y la respuesta llegó como una sentencia imposible de ignorar. El equilibrio ha terminado. En ese instante,
Todos lo comprendieron. Aquello no era un invasor, no era un enemigo. Era algo peor, un juez, y su mirada se fijó directamente en uno de los tronos, el de Lucifer. El silencio se volvió insoportable. No existía viento en el infierno, pero algo recorrió el abismo como una corriente invisible. Los demás príncipes no apartaron la mirada. Nadie respiraba, nadie se movía. La entidad avanzó hacia Lucifer, no con prisa, no con ira, con certeza. Cada paso hacía crujir la realidad. Lucifer no retrocedió. El portador de la luz caída enderezó su figura, y el antiguo resplandor explotó a su alrededor. Alas de fuego espectral se abrieron, cubriendo el horizonte. Su corona ardió como un sol moribundo. He visto nacer y morir eternidades. He enfrentado ejércitos celestiales. He desafiado el trono más alto. La entidad no respondió. Lucifer alzó una mano. El infierno entero respondió a su llamado. Tormentas de llamas negras, columnas de oscuridad sólida, gritos de almas convertidos en armas. Todo el poder del abismo convergió. La explosión fue apocalíptica. El impacto desgarró montañas de condenación, evaporó mares de sombras. Cuando el caos se disipó, la figura seguía allí intacta, ni una marca, ni un rasguño. Por primera vez en su existencia, Lucifer abrió los ojos con algo cercano al desconcierto. Eso es imposible. La entidad levantó la mirada, y el resplandor de Lucifer, la llama que había sobrevivido a la caída, comenzó a apagarse, no por fuerza, sino por autoridad. Tu era terminó en el abismo entero. Rugió. Leviatán se agitó violentamente. Beelzebub retrocedió. Mamón apretó los dientes. Asmodeo dejó de sonreír. Lucifer cayó de rodillas. Los 7 tronos temblaron. Y entonces ocurrió algo que jamás había sucedido en el infierno. Lucifer gritó. El grito de Lucifer no fue un sonido, fue un cataclismo. Las llamas del infierno se elevaron como tormentas descontroladas. Las almas condenadas, incluso aquellas privadas de conciencia, se retorcieron en agonía. Los océanos oscuros de Leviatán chocaron contra los límites del abismo. Los 7 príncipes contemplaron lo impensable. Lucifer, el primero entre los caídos, doblegado. Pero Satanás no observaba con horror. Observaba con cálculo. Sus ojos, antiguos y fríos, analizaron cada detalle, cada vibración del vacío, cada distorsión de la presencia que se alzaba sobre ellos. No es más fuerte que nosotros, murmuró finalmente. Mammon lo miró incrédulo. ¿Está ciego? No, respondió Satanás con una calma inquietante. No actúa como un guerrero, actúa como una ley. Aquellas palabras atravesaron a los demás como cuchillas. Una ley, no un ser, no un dios, algo fundamental. La entidad giró lentamente la cabeza, como si escuchara incluso pensamientos. Lucifer, aún arrodillado, luchaba contra una fuerza invisible que drenaba su esencia. Su luz, su orgullo, su misma identidad parecían desmoronarse. Asmodeo apretó los puños. No podemos permitir esto. Leviatán rugió, sacudiendo el abismo. Nadie toca a uno de los 7. Beelzebub se expandió en un torbellino de corrupción viviente. Mamón invocó tormentas doradas. Belfogor, en silencio, abrió grietas en la lógica misma de la realidad. Por primera vez en la historia del infierno, los 7 actuaron como uno solo. El ataque conjunto fue indescriptible. Poderes incompatibles chocaron y se fusionaron en caos. Deseo, destrucción, corrupción, codicia, voluntad, entropía pura. Todo dirigido a la figura. El abismo estalló a la realidad. Se quebró a la existencia. Tembló y durante un breve, peligrosamente esperanzador instante, la luz desapareció. El infierno entero quedó inmóvil. Nadie habló. Nadie se movió. Hasta que, desde el centro de la devastación, una voz, serena, intacta, imposible, emergió, interesante. La figura seguía allí, y ahora sonreía. La sonrisa no era humana.
No era cruel, no era burlona, era peor. Era la expresión de algo que acababa de confirmar una hipótesis. Los 7 príncipes, aún envueltos en los residuos de su propio poder combinado, comprendieron que no habían herido a la entidad, solo la habían hecho prestar atención. El abismo, destrozado, comenzaba a reconstruirse como una herida que cicatrizaba al revés. Fragmentos de realidad rota regresaban a su lugar. Las llamas volvían a arder, las sombras recuperaban su forma, como si nada pudiera permanecer dañado en presencia de aquel ser. Satanás dio un paso al frente, sin furia, sin miedo, solo con su eterna y peligrosa lucidez. Tú no eres un invasor, dijo, tampoco un ejecutor. No buscas conquistar ni destruir. La entidad lo observó en silencio. Satanás continuó. Eres una corrección. Por primera vez, la figura pareció interesada. El aire imposible del infierno vibró. Continúa. Continúa. Los demás príncipes guardaron silencio. Incluso Leviatán se aquietó. El universo siempre ha funcionado bajo tensiones, explicó Satanás. Luz y oscuridad, en orden y caos. Creación y ruina en sus ojos se afilaron. Nosotros no rompimos el equilibrio. Somos el equilibrio. Las palabras resonaron como una verdad peligrosa. La sonrisa de la entidad se desvaneció. El abismo entero pareció inclinarse hacia la respuesta. Incorrecto. A la sola palabra hizo temblar los tronos. Lucifer, aún debilitado, levantó lentamente la cabeza. La entidad alzó una mano, pero esta vez no hacia él, señaló hacia arriba, hacia los cielos. Y por primera vez en la historia del infierno, algo imposible se abrió ante los 7. Una visión, el firmamento, el reino celestial. Pero algo estaba mal, muy mal en los cielos. Ardían, no en guerra, no en destrucción, sino colapsando. Estrellas extinguiéndose, estructuras de luz desmoronándose, jerarquías celestiales cayendo como polvo cósmico. Los 7 príncipes observaron atónitos. La entidad habló y su voz ya no fue serena. Fue definitiva. El desequilibrio no provino del infierno. El horror se extendió entre los tronos, porque todos comprendieron lo que eso significaba. Si el infierno no era el problema, entonces algo había salido terriblemente mal en el cielo. Los cielos en ruinas se reflejaban en los ojos de los 7. Ni uno solo habló, ni siquiera Lucifer. Las estructuras de luz colapsaban como constelaciones moribundas. Seres de resplandor puro caían al vacío. No había batalla, no había enemigos visibles, tan solo desintegración. Mammon fue el primero en romper el silencio. Eso no tiene sentido. Asmodeo frunció el ceño. El cielo es orden absoluto. No puede simplemente derrumbarse. Leviatán se agitó inquieto. Incluso su naturaleza caótica reconocía la anomalía. Satanás, en cambio, observaba con intensidad creciente. Analizaba, conectaba. Comprendía. No es un ataque, dijo lentamente. La entidad guardó silencio. Es una reacción en cadena. La figura inclinó ligeramente la cabeza. Satanás continuó, su voz cargada de una inquietante certeza. El equilibrio nunca dependió únicamente de fuerzas, sino de roles. Sus palabras pesaron sobre el abismo. Si algo alteró la esencia misma del cielo, si el orden dejó de ser orden, sus ojos se abrieron apenas. Entonces, la creación entera perdería estabilidad. Lucifer, aún de rodillas, sintió un estremecimiento, porque él sabía algo que los demás ignoraban. Algo antiguo, algo prohibido. El trono, susurró. Todos lo miraron. A la entidad también. Lucifer levantó lentamente la cabeza, su voz debilitada, pero cargada de terror genuino. Si el trono ya no existe, el infierno entero pareció congelarse, porque incluso allí, ese concepto era intocable. El centro, la fuente, la constante absoluta,
La entidad habló, y cada palabra cayó como una sentencia cósmica. El trono está vacío en la realidad, tembló. Leviatán rugió. Beelzebub se contrajo. An-Mamón retrocedió. Asmodeo quedó petrificado. Satanás no reaccionó de inmediato, porque entendía las implicaciones. Si el trono estaba vacío, no solo el cielo estaba condenado, también el infierno, también la existencia. Y entonces formuló la única pregunta que realmente importaba. ¿Quién lo vació? La luz de la entidad se intensificó, y por primera vez, el juez pareció dudar. La duda fue más aterradora que cualquier demostración de poder. El infierno entero lo sintió. Aquella entidad que había ignorado ataques capaces de borrar realidades, que había doblegado a Lucifer con solo existir, vacilaba. Eso no debía ser posible. La luz que emanaba de la figura osciló, como una estrella enfrentando una verdad incómoda. El evento no fue observado. Satanás frunció el ceño. ¿No fue observado? Eso es absurdo. Nada ocurre en el núcleo de la creación sin testigos, no por seres, no por dioses, no por leyes. Lucifer sintió un escalofrío que no pertenecía al frío ni al miedo, sino a algo más profundo, al reconocimiento, a algo anterior. Murmuró. La entidad no respondió, pero no lo negó. Leviatán retrocedió levemente. Sus colosales ojos, cargados de una inquietud primitiva. No existe nada anterior al trono en Belfugor, que hasta ahora había permanecido en su habitual calma enigmática. Habló por primera vez, con un tono inusualmente grave. Ansí existe. Todos lo miraron. Existe aquello que incluso el cielo se negó a recordar. Las sombras parecieron inclinarse hacia él. El vacío no es solo ausencia, también es origen. Mamón lo interrumpió, irritado. An habla claro. Belpegor levantó la mirada, y lo que dijo hizo temblar incluso a la entidad. Si el trono está vacío sin colapso inmediato, si ninguna fuerza lo tomó, si ninguna guerra ocurrió, sus ojos brillaron con una comprensión terrible. Entonces, no fue removido. Una pausa en un instante imposible. Nunca estuvo allí. El infierno entero se sacudió. La entidad dio un paso atrás. Por primera vez, la luz vibró violentamente. Imposible. Pero Satanás no parecía sorprendido, porque en las grietas de su memoria ancestral, en fragmentos de conocimiento prohibido, algo comenzaba a despertar. Una sospecha, una idea devastadora. Y cuando levantó la mirada, su voz ya no contenía cálculo, solo una fría y absoluta inquietud. No estamos presenciando el fin del equilibrio. El abismo contuvo su aliento. Estamos presenciando el descubrimiento de una mentira. La entidad guardó silencio, porque, por primera vez, no tenía respuesta. El infierno jamás había conocido el concepto de vértigo. Hasta ahora, la idea se propagó como veneno metafísico. Si el trono nunca existió, entonces, todo, cielos, infiernos, guerras, caídas, destinos, se sostenía sobre una verdad fabricada. La entidad permanecía inmóvil. Su luz, antes absoluta, ahora fluctuaba como una llama expuesta a un viento imposible. La creación requiere un punto de origen. Satanás respondió sin vacilar. La creación requiere coherencia, no necesariamente verdad. Aquellas palabras atravesaron el abismo. Mamón negó con la cabeza. Eso es locura. El trono es la base de toda jerarquía. Belpegor lo miró con serenidad inquietante. O la base de toda obediencia. Silencio. La entidad comenzó a emitir pulsaciones de energía. No eran ataques, eran búsquedas, como si rastreara algo más allá del tiempo, más allá de la causalidad. Y entonces, algo respondió. No desde el cielo, no desde el infierno, sino desde todas partes. La realidad se tensó. Los tronos se agrietaron. Leviatán rugió con una furia que ya no era desafío, sino alarma. ¿Qué es eso?
La luz del juez se contrajo violentamente. Por primera vez, su presencia pareció pequeña en una voz. Emergió. No tenía dirección, no tenía forma, no tenía identidad, pero estaba cargada de una autoridad que eclipsaba incluso a la entidad. Corrección detectada. El abismo entero colapsó en silencio. La entidad no respondió, no pudo, porque su propia esencia comenzó a fragmentarse, como si la fuerza que ahora se manifestaba operara en un nivel superior al suyo. Satanás abrió los ojos lentamente, comprendiendo, no con terror, sino con una claridad devastadora. Tú, susurró mirando al juez, también eres parte del error. La figura intentó reaccionar, intentó existir, pero la voz volvió a resonar. A las anomalías deben ser eliminadas, y entonces los 7 entendieron la magnitud del horror. Aquello no venía por Lucifer, no venía por el infierno, no venía por el cielo, venía por todo. El infierno comenzó a desmoronarse, no por impacto, no por destrucción, sino por invalidación. Montañas, llamas, sombras, almas, todo titilaba como una imagen que deja de ser sostenida. Fragmentos del abismo desaparecían en silencio absoluto, como si jamás hubieran existido. La entidad, el juez, se fragmentaba ante los 7, su luz rasgada en grietas imposibles. Por primera vez, los príncipes del infierno enfrentaban algo que ni siquiera podían odiar, porque no era un enemigo, era una función. La voz omnipresente resonó de nuevo en reinicio requerido. Anmaman rugió furioso. No, sus tesoros, símbolos de su poder, se disolvieron como polvo. Asmodeo intentó invocar su fuego primordial, pero el deseo mismo dejó de responderle. Beelzebub se dispersó en millones de formas que se extinguieron antes de completarse. Leviatán chocó contra los límites de la realidad, que ya no estaban allí. Lucifer, aún debilitado, observaba con una mezcla de furia y comprensión creciente. Satanás, en cambio, sonreía, no con burla, sino con una calma aterradora. Ahora lo veo. Belpegor lo miró fijamente. ¿Qué cosa? Satanás alzó la mirada hacia la nada que los rodeaba. Si todo esto es un error, entonces también lo es aquello que intenta borrarnos. El abismo tembló, no por poder, por lógica. Incluso la voz guardó silencio. Satanás dio un paso al frente, su presencia afilándose como una idea peligrosa. No puedes reiniciar lo que no comprendes. El vacío pareció contraerse. No puedes eliminar anomalías. Sus ojos brillaron con una intensidad inquietante. Cuando tú mismo surgiste de la anomalía original, por primera vez, algo imposible ocurrió en la voz. Vaciló. Y en esa grieta infinitesimal, en ese instante microscópico de incertidumbre cósmica, Satanás susurró una sola palabra. Duden. El universo entero se estremeció, porque la duda era la única fuerza capaz de infectarlo todo. La duda se propagó, no como sonido, no como energía, sino como una fractura en la certeza misma de la existencia. El vacío, la voz, la función, la voluntad que pretendía reiniciar todo, titubeó. Y ese instante, más pequeño que un latido, fue suficiente. Porque la realidad, como toda estructura, dependía de una premisa fundamental que era incuestionable. Y ahora, ya no lo era. El colapso se detuvo. Las montañas del infierno dejaron de desvanecerse. Las llamas congeladas en su desaparición comenzaron a arder otra vez. Leviatán recuperó su forma titánica. Beelzebub volvió a expandirse como un enjambre infinito. La entidad, el juez fragmentado, también dejó de disolverse. Todo quedó suspendido en un equilibrio imposible. La voz resonó, pero ya no era absoluta. Inconsistencia detectada. Satanás sonrió. Anexacto Lucifer se puso lentamente de pie. Su luz, antes drenada, comenzaba a reconstruirse, temblorosa, pero desafiante. No puedes borrarnos, dijo con voz fría, porque para hacerlo,
Primero debes demostrar que somos un error. Silencio en el vacío vibró. La voz intentó afirmarse. La existencia debe ser coherente. Belfogo respondió con calma inquietante. La coherencia es solo una historia que se repite el tiempo suficiente. Las grietas del abismo comenzaron a cerrarse. No por victoria, sino por paradoja. El universo, atrapado entre afirmación y negación, quedó inmóvil. Incapaz de avanzar, incapaz de reiniciarse, incapaz de resolverse. Un empate cósmico, en una jaula lógica. Y en el centro de todo, los 7 príncipes permanecieron erguidos, no como gobernantes, no como vencedores, sino como algo mucho más peligroso. Variables, inevitable. La voz, debilitada, pronunció su última sentencia. Esto no ha terminado. Satanás inclinó levemente la cabeza. Nunca terminan. Y entonces, el vacío cayó. El infierno permaneció. El cielo, en algún lugar, seguía colapsando. Y la creación, entera, quedó atrapada en una verdad aterradora. A nada es más indestructible que una duda que no puede resolverse. Suscríbete, dale like y deja tu comentario para seguir subiendo cada semana contenido como este.